por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y el día de hoy tengo 5 recomendaciones para aprovechar el 20% de descuento que Editorial Almadía está ofreciendo en, no sé si todo su catálogo, pero gran parte de su catálogo. Entonces, entré a la tienda en línea y escogí algunos de los libros que yo conozco, que he leído y que recomiendo ampliamente y que además vale mucho la pena para aprovechar estas ofertas porque todos los libros que escogí tienen un precio de 200 pesos o menos. Aunque en la página de Almadía dice a 199 pesos o menos, en este video son 200 pesos y ya verán por qué al final del video. El primer libro que recomiendo es Roma, de Nikolai Gogol, que está en la colección Cartografías de esta editorial de libros, que son en general crónicas de viaje. Y este en particular es una historia en la cual Gogol nos cuenta su aventura en Roma, que pasa del deslumbramiento con esta ciudad a un poco la decepción o el hastío después de pasar un tiempo en ella. Además de que la edición es muy muy bonita y de que por supuesto que cualquier cosa que escriba Gogol, al menos para mí, es genial. Esta edición cuenta con un prólogo de Juan Villoro, que yo no soy fan de los prólogos, tampoco soy fan de Villoro, pero en este caso sí me parece que es algo que enriquece al texto. Mi segunda recomendación es El animal sobre la piedra, de Daniela Tarazona. Yo tengo la edición anterior de Almadía, que es una primera edición me parece, y este es el primer libro de Daniela Tarazona. No sé, sí, creo que tiene otro, pero bueno, es el primer libro. Esta es una novela breve que avanza además de manera muy ágil, en la cual una mujer de repente, a partir de la muerte de su madre, empieza a sufrir una transformación muy extraña y todo lo que vemos en la novela es este proceso de transformación que si te gustan las historias ahí medio fantásticas, kafkianas, extrañas en general, este es un gran libro y además a mí no me gusta este tipo de historia en particular, pero la prosa de este libro, el estilo que tiene Daniela Tarazona, hizo que fuera bastante deleitable y eso fue lo que hizo que me quedara desde el principio hasta el final. En tercer lugar, pues, por supuesto, Línea Negra de Jasmina Barrera. Este ya es el tercer video en el que menciono este libro, ya no voy a decir mucho más. Puedo dejar por aquí los 2 videos anteriores en los que hablo de por qué me gustó tantísimo este libro, pero bueno, pues sí, está a menos de 200 pesos en la tienda en línea de Almadía. Creo que vale muchísimo la pena, me parece que es un precio bastante accesible para hacer una novedad, entonces pues sí, hay que aprovechar y hay que comprarlo. Creo que va a ser, además me adelanto tal vez, pero creo que va a ser uno de los mejores libros del 2020, al menos si las listas las escriben mujeres, yo creo que sí, si las escriben los señores no lo sé, pero debería ser. En cuarto lugar, recomiendo un libro que tal vez no es tan conocido del catálogo de Almadía, que es Los placeres y los días, de Alma Guillermo Prieto. Alma Guillermo Prieto es una periodista que tiene una trayectoria impresionante, es una mujer muy reconocida, pero este libro en particular reúne una colección de textos que ella publicó en otros medios y que tienen como característica que en general son textos con una luz muy positiva, digamos, de cosas que a ella le gustan, que puede ir desde la comida, bailar tango, y mi favorito, bueno, me parece que el mejor, hay uno sobre Cuba, bueno, claro, la música cubana, pero el mejor texto del libro es con el que cierra y es acerca, bueno, está muy muy relacionado con el rescate de la cocina tradicional mexicana. Creo que casi siempre que, bueno, al menos a mí que me piden que recomiende libros, por alguna razón, casi todos los libros que existen ahora son muy tremendistas, hablan de situaciones graves y difíciles y que por supuesto que es importante mencionarlas y representarlas en la literatura, pero hay veces que alguien nos pide una recomendación de algo más ligero, sí, más ligero, no tan terrible, y casi siempre no sabemos qué recomendar, pues esta sería una gran opción. Y finalmente, la última recomendación que tengo para aprovechar estos descuentos de Almadía es Obra Negra, de Gil Maluque. Esta es una novela autoficción, novela de crecimiento, en la cual hay una protagonista que nos cuenta su historia desde niña y uno de los elementos importantes en esta historia es que desde que ella es niña su mamá enferma de una enfermedad crónico-degenerativa y entonces gran parte del crecimiento y de la biografía de esta niña, que además vemos cómo se va convirtiendo en joven, en mujer, tiene que ver con el padecimiento de su madre. Al final un poco estas dos líneas narrativas se separan,
Pero en general me parece, bueno, yo cuando empecé a leer este libro me sorprendió mucho la capacidad que tenía Gil Maluque como autora para encontrar ese elemento gótico, por así decirlo. No quisiera explayarme en el tema, pero tiene su lado gótico. Este terror que produce crecer, sobre todo en la experiencia femenina, y más en este sentido cuando está tan cercana de la enfermedad y de la muerte. Creo que Gil Maluque, bueno, esta novela en particular, cuando salió, yo pensé que iba a reventar, que iba a ser así como que muy famosa, muy destacada. No sentí que tuviera tanto revuelo, pero por supuesto que merece la pena, y la incluí en esta lista como la excepción, porque este libro no está en la selección que hace Almadía de 199 pesos o menos, porque cuesta 200 pesos, pero creo que por un pesito vale la pena conocer esta novela, sobre todo si nos gustan las historias de crecimiento y las historias ahí un poco melancólicas. Me parece que esta es una gran opción. Pues estas son las 5 recomendaciones que traigo el día de hoy. Si ustedes conocen alguno de estos libros y comparten mi opinión, o si difieren, o si conocen algún otro libro de Almadía y quisieran recomendármelo, porque me di cuenta de que tengo algunos que me dan curiosidad y hay muchos en el catálogo que verdaderamente no conozco, no tengo idea de qué se traten, o algunos autores que no conozco, me los pueden recomendar en los comentarios. Por hoy ha sido todo. Yo soy Nora de la Cruz. Gracias por venir a Interior 403 y nos vemos en el próximo video.